Hermano, buenas tardes. Bienvenido una vez más a este momento de oración donde vamos a recibir palabra que viene del Espíritu Santo puesta en mi corazón y que yo voy a compartir con ustedes. Hermanos, en esta tarde de miércoles, la verdad que traigo un tema que ya está escuchado muchas veces, pero que a muchos cristianos les molesta porque a lo mejor no lo entienden o no lo quieren aceptar, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón que debo traerlo y yo obedezco a la voz de Dios. Señor, te damos gracias porque nos traes una vez más palabra que nos bendice, bendice a otros, Señor, y danos a nosotros un corazón que podamos obedecer tus mandamientos y lo que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde vengo a hablarle sobre la obediencia, porque veo en este tiempo, en estos últimos tiempos, la gran necesidad de la iglesia cristiana en el mundo. Cuando me hablo de la gran necesidad no me refiero a la necesidad de obrero, que también es necesaria y hace falta. Me estoy refiriendo al apoyo necesario de las iglesias a las misiones. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, en la palabra de Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hace la iglesia que no tiene apoyo del gobierno y no lo va a tener porque no es una prioridad para el gobierno apoyar las iglesias? ¿Cómo hace para llegar a todas las naciones? Enviando sus obreros, sus misioneros. Y eso realmente es necesario el dinero. No porque nosotros no lo podamos hacer sin dinero, porque Dios lo podría hacer. Dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Por lo tanto, a Dios no le hace falta el dinero, pero a nosotros como seres humanos sí nos es necesario el dinero y el apoyo de las congregaciones para aquellos que se deciden largar como misioneros y cumplir con la voluntad que Dios le ha puesto en su corazón. Bien, ¿cómo hacemos para ayudar con eso? Simplemente obedeciendo el mandamiento que Dios dejó de traer nuestros diezmos a la iglesia del Señor. Y no es un invento de la iglesia, ni invento de hombres. Si bien ustedes me van a poder decir muchos, sí, pero hay muchas personas que se enriquecen con eso. Esa gente que se enriquece con los diezmos que llegan a la iglesia, le van a rendir cuenta a Dios por robarle a Dios. Si yo no entrego mi diezmo, yo le estoy robando a Dios y yo le voy a rendir cuenta a Dios por eso. Bien, entonces ya aprendiendo que no es un invento humano, sino un mandamiento dejado por Dios, vamos a ir a leer en Deuteronomio, que dice lo siguiente. Dice Deuteronomio 14, 22. Y dice lo siguiente. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Lo dice el Evangelio. Ahora, ¿por qué salió esto del diezmo? Dios dispuso y dividió al pueblo antiguo en 12 tribus. Una de esas tribus eran los levitas. ¿Cuál era la función de los levitas? Ellos tenían la función de hacer todo lo que era relativo al templo. Orar, hacer sacrificios, dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios referente a lo que se hacía dentro del templo. Por ende, ellos no podían salir y sembrar, criar ganado, cosechar. No podían hacer porque estaban dedicados a lo que Dios le había ordenado hacer. Por lo tanto, al resto de las tribus que Dios había dividido, les dijo, ustedes traerán la 10ª parte para que de esa parte pueda subsistir el levita. No es un invento que porque el levita no iba a hacer nada. Se dedicaba a la obra de Dios en el templo y el resto de la tribu debían diezmar de todas sus ganancias, grano, animales, ganado, lo que sea. La 10ª parte le pertenecía a Dios y era usada para los levitas. No es poca cosa. Hoy en día, ¿a qué le podríamos llamar a los levitas? A los pastores dedicados a la iglesia, a los misioneros dedicados a predicar el evangelio. Entonces, de los diezmos que vienen a la iglesia, de ahí se reparte para que esta gente pueda subsistir.
Les vuelvo a repetir, si alguno roba ese diezmo para llenarse sus propios bolsillos, ellos les rendirán en cuenta a Dios. Pero no te da lugar a vos ni a mí a decir no voy a diezmar porque el pastor o la pastora o los líderes se roban la plata, porque en definitiva el que va a juzgar a esos líderes y esos pastores va a ser Dios. Pero si vos no diezmas, con esa excusa, Dios también te va a pedir explicación a vos por qué no diezmaste. ¿Bien? Y el consejo que yo le quiero dejar ahora, para que no se haga tan larga esta reunión, y este consejo que le quiero dar es decir, vamos a ir a leer qué hace Dios con todos aquellos que cumplen con su voluntad. Dice que Dios, Corintios 2, 6 y 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, o sea, si yo le robo a Dios y es poquito lo que doy, es poquito lo que Dios me va a dar a mí, porque el Evangelio lo dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué quiere decir? Si yo doy mis diezmos y no me siento obligado a darlo, sino que lo doy de corazón porque sé que Dios no es deudor de nadie y Dios me va a prosperar. Dios me va a dar generosamente si yo soy generoso. Pero si yo soy tacaño y en vez de decir, ay, el diezmo, ¿y con qué me compro la Coca-Cola para el fin de semana? ¿O con qué voy a pagar la luz? Seguramente te vas a dejar ese dinero y tampoco te va a alcanzar, porque Dios no te va a bendecir mientras tú no tengas un corazón para bendecir a otros. En mi casa, me costaba mucho ese tema del diezmo cuando se hacía algo que yo pensaba, ¿con qué pago esto? ¿Con qué pago aquello? Si yo diezmo no me va a alcanzar. Y durante mucho tiempo, muchos años, después de conocer al Señor, no daba mi diezmo. Y esto lo digo ante Dios, que no me deje mentir. Muchos años estuve endeudado hasta acá arriba. Y esto hace poquitos días atrás, le dije, amor, a mi mujer, empezamos a diezmar, nosotros empezamos a diezmar y de a poco nuestra economía empezó a levantar. Y vos decías, ¿cómo puede ser si el dinero que hoy gano tal vez era menos que antes, o el dinero que hoy gano tiene menos valor que hace 20 años atrás? Y hoy, aunque Argentina está pasando por un tiempo de mucho peligro económico, yo declaro ante Dios que es el mejor momento que mi familia está pasando. ¿Por qué? Porque somos obedientes con el diezmo. Hermano, ese es el consejo que hoy te puedo dejar a ti. Si tenés desconfianza, deja de desconfiar. Da tu diezmo y verás cómo Dios te prospera. Sé obediente, diezma y Dios te dará bendiciones al por mayor. Dios te bendiga. Vengo ante ti con un corazón